y qué es lo que tiene para nosotros hoy. ¿Qué tan importante es este día para ti? Tienes que preguntarte, ¿qué tan importante es este día para mí? Y no es necesariamente que este día en sí sea un día especial, sino que lo que celebramos todos juntos, o sea, como el mundo entero, en este día es especial. Si como cristianos tú y yo no creemos en la resurrección, tú y yo no tenemos absolutamente nada. El hecho de que estemos en una religión, en una iglesia, o que a cierto lugar nosotros le llamemos casa espiritual, si no creemos en la resurrección, todo eso viene siendo pura vanidad y no tiene peso alguno. En especial cuando nosotros venimos ante o vayamos ante la presencia de Dios para entregar cuentas por todo lo que hayamos hecho mientras estuvimos en la carne, sea bueno o sea malo, así como nos dice Pablo. La resurrección es meramente, como nos estaba diciendo Joel, la bisagra de donde cuelgan nuestras vidas ganchadas con la vida de Jesús. Si esa bisagra no está ahí en la resurrección, tenemos serios problemas. Si nosotros recordamos bien en el tiempo de Jesús, algunos religiosos que meramente no se llevaban bien entre sí ellos mismos, ellos se unieron a los demás religiosos para poder enfrentar a Jesús y poder echarlo fuera y poder prohibirle de hacer revoltura entre el pueblo. No creían en la resurrección. Y hoy en día la cosa en cuanto a la religión no ha cambiado. Habemos muchas personas dentro de la iglesia o de la supuesta iglesia que no creemos en la resurrección. Tenemos nuestra creencia a nuestra manera, nosotros adoramos a nuestra manera, leemos la palabra de Dios y la entendemos a nuestra manera y hacemos todas las cosas que tienen que ver con Dios a nuestra manera. Y una cosa que tú y yo tenemos que entender, que mientras tú y yo vamos siguiendo a Jesús y es que somos verdaderos seguidores de Él, las cosas no son hechas a manera nuestra, sino que son hechas a manera de Jesús. Jesús nos ha dejado la instrucción de principio a fin en su palabra, y es ahí donde tú y yo debemos pasar la mayor parte del tiempo de nuestras vidas en la Escritura para poder vivir lo que Jesús quiere que tú y yo vivamos. Vamos a ver los versículos del 1 al 18 y vamos a leer este relato de la tumba vacía, que es meramente el título que quiero que tú y yo veamos en esta mañana. Comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera
llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, grande y misericordioso eres tú, mi Señor. Gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz, mi Señor, y tiene el poder para avivar nuestros corazones, para darnos vida y darnos entendimiento, lo cual pedimos en esta mañana, para salir de aquí diferentes, mi Señor, para salir de aquí aplicando tu palabra, que puede hacer el cambio en nosotros, tanto con quien nosotros la compartamos. Gracias por lo bueno y maravilloso que tú has sido para con nosotros. Bendice a cada uno y abre nuestro corazón y entendimiento para poder adorarte como tú mereces ser adorado. En el nombre de Cristo, amén. Desde el principio nosotros podemos ver que este asunto de la tumba vacía es algo controversial. Fue algo controversial en aquel tiempo y hoy en la actualidad sigue siendo algo controversial. Hasta donde podemos nosotros entender, es imposible que una persona que ha muerto después de unos días, que haya estado en la sepultura, pueda regresar a la vida. Es imposible. Por otro lado, nadie hemos experimentado ni hemos visto tal cosa. Dentro de nuestra mente no cabe tal acontecimiento. Dentro de la mente de los discípulos en aquel tiempo tampoco cabía tal cosa. Sin embargo, al llegar ellos a la tumba, la encontraron vacía. No encontraron a su Señor dentro de ella, así como lo habían visto ser llevado a la tumba. O de perdido habían oído que ese tal José había ido a pedir el cuerpo al emperador y lo había llevado a darle sepultura. Nosotros podemos ver allá en los demás evangelios, por ejemplo en Lucas capítulo 9 versículo 22, que dice lo siguiente: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús habló mucho de este acontecimiento que iba a suceder en las enseñanzas con sus discípulos y en las enseñanzas con las demás personas. Él les avisó de su muerte y de su resurrección, cómo es que Él iba a padecer todas estas cosas. Además de eso, en Marcos capítulo 8 versículo 31 también nosotros vemos y dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Las personas que supuestamente anunciaban la llegada del Mesías, que anunciaban la esperanza en la llegada del Mesías, quien les daría libertad de la opresión, Jesús les está diciendo: estos son los que me van a oprimir, estos son los que me van a arrestar, estos son los que me van a llevar al madero, estos son los que me van a llevar a la muerte. Pero es necesario que esto sea hecho así. Si podemos nosotros comenzar a pensar, esto realmente era una confusión. Porque los escribas y los religiosos de aquel tiempo eran los encargados de ministrar la palabra de Dios al pueblo, para que el pueblo se mantuviera en adoración y oración y siguieran ellos haciendo las cosas como Dios mandaba.
Entonces podemos ver cómo este asunto en aquel tiempo podía ser de mucha confusión o de controversia, al igual que hoy en día puede seguir siendo de controversia por las mismas cosas. En Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí en Mateo es donde él está enseñándoles a sus discípulos, y Pedro se levanta y le dice: tal cosa no te va a acontecer. Y es el famoso versículo que nosotros sabemos y conocemos, donde Jesús le dijo a Pedro: atrás de mí, Satanás. Jesús les reveló una y otra vez, y podemos nombrar un montón de versículos más donde Jesús, enseñándole a sus discípulos y a quienes le seguían, que era necesario que Él muriera, que Él padeciera por los pecados de la humanidad, y que sin duda alguna al tercer día Él resucitaría, Él se levantaría de la tumba, venciendo la muerte y saliendo con las llaves de la vida. Sin embargo, podemos ver que estos discípulos, estas personas que seguían a Jesús, no creían. Estaban confundidos. Tenían controversia hasta en ellos mismos. El hecho de que las mujeres hallaron la tumba vacía y lo comunicaron a los demás, y como podemos ver mientras avanzamos en la lectura de la palabra de Dios, que fue confirmado que el Señor en realidad resucitó, es en realidad la base de nuestra esperanza. La resurrección de Jesucristo es la base de nuestra esperanza. Si tú y yo no creemos en la resurrección, si tú y yo no creemos que al llegar a la tumba realmente la tumba está vacía, estamos perdidos. Y todo lo que estamos haciendo es meramente en vano. Esto es lo que nos va a dar la esperanza de nosotros seguir haciendo lo que tú y yo necesitamos hacer para la honra y gloria de Dios. Y de esto hablamos todas las semanas, de nuestras responsabilidades como cristianos que somos, de lo que tú y yo debemos estar haciendo día tras día. Un día, la esperanza es que un día tú y yo vamos a resucitar y vamos a estar con Dios por toda la eternidad. Algunos de nosotros queremos saber cómo será eso. Lamentablemente nosotros vamos a tener que esperar a llegar a ese tiempo para realmente saber cómo va a ser eso. Jesús se les apareció a muchas personas después de haber resucitado, y aún así algunos dudaban, decían: es un fantasma. Mucho menos nosotros. Sin embargo, Dios nos dice en su palabra que más bienaventurados vamos a ser aquellos que creemos sin ver, que aquellos que vieron y aún no creyeron, o que aquellos que vieron y creyeron. Y ese es el asunto, lo que nos estaba diciendo Joel. Este asunto de vivir para Dios es un asunto de fe. Por fe es que tú y yo tenemos que seguir adelante. Por fe creemos que Jesús resucitó. Por fe es que tú y yo vamos a resucitar. Y necesitamos apegarnos a las cosas que Dios nos pide hacer. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17, nos dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El capítulo 15 de Primera de Corintios se trata de la resurrección. Todo el capítulo se trata de la resurrección. Y Pablo argumenta todas estas cosas, y esta es una de las cosas que él argumenta. Si los corintios estaban creyendo en Cristo Jesús, tenían, como podemos ver, tenían todos los dones y tenían todas las habilidades para hacer que la iglesia funcionara de tal manera, el no creer en la resurrección, aún estaban en sus delitos y pecados. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Sin la resurrección de Jesús no hay cristianismo, y no hay manera de que tú y yo podamos
seguir a Dios como necesitamos seguirle. La doctrina de la resurrección es fundamental, así como la doctrina de la Trinidad. Sin la resurrección no hay cristianismo. Si Dios no resucitó a Jesús de entre los muertos, entonces lo que hacemos en su nombre no tiene peso alguno. No sirve de absolutamente nada lo que estamos haciendo. En primer lugar, la resurrección nos garantiza que tú y yo vamos a resucitar en un tiempo futuro, tal y cuando sea el tiempo. El ser humano vivimos anclados a esta vida y no queremos dejar esta vida. Creo que tú y yo pensamos en lo que nos dice Corintios, que una vez que tú y yo estemos ausentes del cuerpo, vamos a estar presentes con el Señor. Es como si nosotros diéramos un paso de este mundo al mundo venidero, o sea, a la gloria, y no saliéramos de este cuerpo. Pero la cosa no va a ser así. Este cuerpo se tiene que quedar aquí. Este cuerpo tiene que morir. Este cuerpo tiene que desfallecer en este mundo y poder ser levantado en gloria en la resurrección. Y la resurrección de Cristo, o sea, el hallar la tumba vacía que Cristo resucitó, nos garantiza que en el tiempo futuro tú y yo vamos a resucitar porque creemos en Cristo Jesús y seguimos sus pisadas, andamos como Él anda y le adoramos y le glorificamos, porque ese es el mandamiento. Romanos capítulo 8, versículo 11 nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora ¿en quién? En vosotros, o sea, en nosotros. Que mora en nosotros. El mismo espíritu que resucitó a Jesús es el mismo espíritu que nos va a llevar a la vida eterna, llevándonos, pasándonos por la resurrección para que tú y yo podamos estar con el Señor por siempre. En segundo lugar, la resurrección hace una realidad la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado. El pecado nos sigue agobiando día tras día. Aunque tú y yo estamos en la iglesia, aunque tú y yo estamos discipulando, aunque estamos haciendo las cosas como Dios manda, guardando sus mandamientos, el pecado nos sigue agobiando. Y de vez en cuando el pecado tiene sus victorias para con nosotros. Gracias a Dios que Primera de Juan nos dice que tú y yo tenemos abogado para con el Padre, a Cristo Jesús, que sigue abogando por nosotros ante el Padre. Pero el creer en la resurrección de Jesús, el hallar la tumba vacía, hace una realidad que tú y yo podemos ser victoriosos sobre el pecado porque Cristo ya venció. Romanos capítulo 1 versículo 4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Cristo Jesús venció el pecado. Cristo Jesús salió victorioso y tú y yo estamos anclados a Cristo Jesús, arraigados, así como nos dice Efesios, a Cristo Jesús. En tercer lugar, la resurrección hace válida nuestra fe, pues la resurrección es la prueba de que Jesús es el Mesías, que por tanto tiempo el pueblo de Israel estuvieron esperando. Y de esto nos da, el Antiguo Testamento nos da mucha información. En especial lo que resalta más es Salmos capítulo 16 y Isaías capítulo 53, que sería bueno ir a leer esos capítulos, Salmos 16, Isaías capítulo 53, que nos hablan de la muerte, del fallecimiento de Cristo Jesús y cómo iba a sufrir y que iba a resucitar en gloria para librar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos a la vida eterna. Además de llevar él mismo un mensaje de esperanza para el cristiano, una esperanza que transforma nuestro lamento en danza y nuestro llanto en canto. ¿Cómo llegamos a los pies de Jesús? ¿Cómo llegaste tú a los pies de Jesús?
Venías contento, venías alegre porque ibas a venir a la iglesia y te ibas a conocer, ibas a escuchar la predicación de la palabra de Dios. No, en su mayoría todos nosotros llegamos atropellados. Todos nosotros llegamos a la iglesia por necesidad. Fuimos a todos lados primero fuimos al médico, primero fuimos al hospital y primero fuimos a todos lados. Y casi por última, y en muchos de los casos por última opción, vinimos a la iglesia a ver si Dios nos podía ayudar. Así como la mujer del flujo de sangre. Y Dios es quien nos pudo ayudar, convirtiendo nuestro lamento en danza y nuestro llanto en canto. Hallar la tumba vacía nos es de mucho provecho, así como lo fue para los apóstoles, así como lo fue para los discípulos. Punto número 1. La tumba vacía ha sido causa de mucha confusión. Y tú y yo tenemos que tener cuidado que no sigamos confundiendo y que no estemos confundidos nosotros. Nosotros podemos ver ahí lo que nos dice Juan en el Evangelio, que el primer día de la semana llegó María. Y si te fijas en los demás evangelios, te va a decir que era María y esta otra María, y eran varias mujeres que llegaron a la tumba con el fin de dar más preparación al cuerpo de Jesús, porque había sido puesto en la tumba rápidamente. El viernes por la tarde, según podemos entender y según se dice, cuando Jesús murió, porque ya iba a ser el día sábado, el día séptimo, el día de descanso, lo bajaron de la cruz apresuradamente y rápidamente lo prepararon para la sepultura, poniéndole las vendas como era la costumbre, y lo llevaron y lo pusieron en la tumba. El sábado no se podía hacer absolutamente nada porque era el día de reposo. Entonces las mujeres se prepararon tempranito el domingo por la mañana, el primer día de la semana nos dice ahí, que es hoy. Y llegaron a la tumba para seguir preparando el cuerpo del Señor y pudiera estar apropiadamente en la sepultura. Pero podemos ver que aquí hay un poco de confusión al leer los versículos del 3 al 8 en el capítulo 20 de Juan, que dice lo siguiente: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. El versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en su lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Versículo 8. Que nos dice que el otro discípulo entró después que Pedro y vio y creyó. ¿Qué pasó? ¿No se suponía que ya creía? ¿No se suponía que por eso estaba corriendo hacia la tumba? ¿No se suponía que María y las otras mujeres también por eso iban a la tumba? Porque creían en Jesús y querían atender a su maestro como debía ser atendido, dignamente. Pedro, el más atrabancado, llega corriendo y pasa derecho, entrando hacia la tumba, y entrando a la tumba se queda perplejo, porque no está el cuerpo del Señor, solamente están los lienzos en que lo envolvieron, y está el sudario, el pañuelo que habían puesto sobre su cabeza, y estas cosas no están como se decía que algunos por ahí, porque vamos a continuar adelante. Mira, por ejemplo, en en Marcos, capítulo 16, de los versículos 11 al 14.
Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellos, no lo creyeron. Pero después apareció a otros en otra forma, a dos de ellos, e iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún así ellos creyeron, ni aún ellos creyeron. El 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en los que le habían visto resucitado. ¿Quién no creía? Los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Eran los que inmediatamente se juntaron con él. Los discípulos son quienes Jesús llamó que vinieran con él para ser los pescadores de hombres. Jesús personalmente llamó a cada uno de estos discípulos y ellos no creían. Había cierta confusión. Y como vimos la semana pasada, estos discípulos no meramente estaban esperando una liberación espiritual, sino que ellos estaban esperando una liberación, una revuelta para levantarse en contra del emperador y ser libres, no del pecado, sino ser libres en cuanto a la ley. Y no creían. Jesús les reprocha por no haber creído. María, lo que acabamos de leer en Juan, cuando Jesús le habló, ¿por qué tú crees que no le reconoció? Y hemos dicho antes que el cuerpo resucitado no es meramente igual que el cuerpo que nosotros estamos viendo. Pero meramente María no creyó que quien le estaba hablando, ¿por qué lloras?, era Jesús. Es porque no creía. Ellos realmente, pienso yo, y según la Escritura, que cuando ellos llegaron a la tumba, ¿quién nos quitará esta piedra? Vieron la piedra removida y ellos esperaban encontrar el cuerpo de Jesús. Ahora, hay algo aquí un poco extraño, porque creo que es en Mateo donde los fariseos y todos estos religiosos que le dieron muerte a Jesús van con el gobernador, van con Pilato y le dicen, ¿sabes qué? Estos discípulos estuvieron hablando que este individuo que andaba haciendo tal revuelta iba a resucitar al tercer día. Pon una guardia en la tumba, no vaya a ser que estos en la noche roben el cuerpo de Jesús para hacer pensar al pueblo que sí resucitó. ¿Quién sí creía que Jesús iba a resucitar? Los fariseos, los religiosos. Parece que los religiosos tenían más esperanza de que Jesús resucitara que los discípulos, quienes seguían y quienes estaban bajo la enseñanza del maestro. Ahora hay otra cosa en cuanto a la confusión que nosotros podemos ver, y la encontramos en Mateo capítulo 27, versículos del 57 al 61. Y dice lo siguiente: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Se supone que todas estas personas que se les daba muerte por ser criminales no tenían una sepultura digna, porque eran criminales, eran forasteros. Sin embargo, Jesús fue sepultado entre los ricos, y eso lo podemos ver como profecía allá en Isaías capítulo 53, que con los ricos sería su sepultura. José de Arimatea fue y pidió el cuerpo de Jesucristo para darle sepultura y llevarlo
a que tuviera una sepultura digna. Jesús no tenía dónde ser sepultado. ¿Sí? Jesús no tenía dónde ser sepultado, entonces si lo iban a ir a buscar para robarlo, meramente no sabían dónde ir a buscarlo porque no tenía sepultura. Sin embargo, encuentras aquí que Jesús fue sepultado entre la gente rica, entre la gente de la alta sociedad, porque José de Arimatea prestó la tumba para que Jesús fuera llevado. Lo que confunde aún más y pone perplejo, así como los discípulos se encontraban. En Lucas capítulo 24 de los versículos 1 al 12 nos dice que para los discípulos, cuando oyeron esta noticia, esto a ellos les parecía locura. No era correcto porque no se podía creer que un muerto hubiese resucitado después de haber estado en la tumba. Ellos les dicen a las mujeres, esto es locura, esto no puede ser. La confusión de los apóstoles se debe a no creer en las palabras que se les habían dado, vez tras vez tras vez. Y tú y yo tenemos que cuidarnos, porque la palabra de Dios nos es dada vez tras vez tras vez. Y en vez de estar teniendo ese crecimiento espiritual que necesitamos tener, podemos quedar en controversia. Ellos no creían, después de haber caminado con Jesús unos 3 años y medio, era para que ellos habrían estado frente a la tumba el primer día de la semana esperando que Jesús saliera de esa tumba. ¿Te acuerdas que te pregunté qué tan importante es esta fecha para ti? Esta celebración. Y es para que todos nosotros que creemos en Jesús estemos en la casa de Dios celebrando lo que Jesús hizo por nosotros. Especialmente en este día que es tan significativo, o debe ser tan significativo para ti y para mí, la resurrección de Jesús. El hecho de que tú y yo vayamos a la tumba y no le encontremos ahí es de mucho gozo y de mucha alegría. Sin embargo, ellos, los discípulos, optaron por no creer lo que habían visto con sus propios ojos. Ellos optaron mejor creer lo que habían visto con sus propios ojos. Ellos habían visto morir a su Mesías. Ellos habían visto que su Mesías había sido vencido y había sido encarcelado y había sido golpeado en vez de salir en victoria. Y no esperaron realmente la victoria al tercer día. La resurrección de Jesús sigue siendo algo de controversia para los que creen en Jesús como su Salvador. La resurrección es el triunfo definitivo sobre la muerte y la validación de la divinidad de Cristo Jesús. Para los escépticos, la resurrección es un mito. O sea, para los que no creen, es un mito. Es una alucinación o una mala interpretación de aquello que fue escrito. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y si no entendemos la Escritura la primera, la segunda y la tercera vez, ¿qué hacemos? ¿Ir una cuarta vez? Y si no entendemos la cuarta vez, ir una quinta vez. Y si no entendemos la quinta, ir una sexta. ¿Ya me entendieron? La verdad está en la Escritura, la verdad está en la palabra de Dios. Y Dios a su debido tiempo nos revelará lo que Él quiere revelarnos en la Escritura. Mientras no obtengamos la revelación de lo que nosotros supuestamente no entendemos, no debemos de dejar leer la Escritura. La tumba está vacía. Punto número 2. La tumba vacía fue prueba de que Él vive. La tumba vacía fue prueba de que Él vive.
Las promesas que hallamos en su palabra son verdad y se llegan a cumplir a su debido tiempo, todas y cada una de ellas. En Mateo capítulo 28, versículo 6 encontramos que el Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado, lo cual fue una promesa que se dio desde el Antiguo Testamento, y esta promesa se vino a ser una realidad en ese tiempo. El Señor ha resucitado. Y hoy, si tú y yo vamos a la tumba, no vamos a encontrar señas de que el Señor estuvo ahí. ¿Por qué? Porque ha resucitado y ha pasado mucho tiempo. Siempre me intriga. No hace mucho tiempo atrás, hace algún mes, 2 meses, que encontré un individuo en un documental que estaba diciendo que habían encontrado el manto y el sudario en que Jesús había estado envuelto, y realmente había ADN que no podía ser identificado como humano, que tenía que ser el manto y el sudario del Señor Jesús. ¿Eso es fe o no es fe? Eso no es fe. Eso es ver. Y tú y yo no caminamos por estos ojos. Tú y yo caminamos por fe, o debemos de caminar por fe. Tú y yo vamos a creer en la resurrección de Jesús. Tú y yo vamos a creer que la tumba está vacía porque lo estamos viendo y lo estamos leyendo, lo estamos pintando según la palabra de Dios que nos está siendo revelada por el Espíritu Santo de Dios. Este asunto es por fe. Y esa fe únicamente viene de parte del Señor Jesús, que nos ha dado su Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que anclarnos ahí. En Lucas capítulo 24, versículo 5 nos dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El versículo que nos leyó Joel. Hoy muchas personas, al igual que en aquel tiempo, algunos seguimos buscando a Jesús entre los muertos. Bueno, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, andamos buscando a Jesús en la religión. Andamos buscando a Jesús en las buenas obras. Andamos buscando a Jesús como buenas personas. ¿Quién es bueno? Solo Dios. Sobre la faz de la tierra no hay ni uno, dice Jesús en Romanos. O más bien Pablo en Romanos nos dice que no hay ni uno bueno, que todos nos hemos desviado. A Jesús lo vamos a buscar entre los vivos. A Jesús no lo vamos a buscar entre los muertos. Y aquí pasa en la lectura del capítulo 20 de enseñarnos esa controversia, esa confusión que había entre los religiosos, entre los discípulos, entre las mujeres y los seguidores de Jesús, a darnos una confirmación de que Él vive. A dar una confirmación tanto a ellos como a nosotros de que Jesús vive. Esto tiene todo que ver con la fe. En Juan capítulo 20, versículo 8, el apóstol Juan entró en la tumba y vio y creyó. ¿Qué quiere decir eso? Que Juan, el apóstol Juan, si se fijan bien en la lectura, él llegó y no entró a la tumba. De afuera vio hacia adentro y vio que los lienzos estaban allí, que el sudario estaba ahí. Pero Pedro entró y se quedó perplejo, se quedó anonadado, porque no encontró al Señor y todas las cosas estaban ordenadas en su lugar. No podía ser que lo habían robado. ¿Alguna vez te han robado? ¿Ok? Cuando el ladrón entró a tu casa, cuando el ladrón entró a tu casa, ¿cuidó de no romper la puerta o la ventana? Y si volteó tu colchón o tu sofá, ¿se aseguró de poner el colchón para atrás en su lugar y tender la cama? ¿El sofá que no estuviera movido de donde tú lo tienes? ¿Los cajones que sacó para ver dónde tienes las joyas, dobló todas las cosas en su lugar y las puso atrás? ¿Verdad que no? Sin embargo, estos discípulos entraron a la tumba.
No encontraron el cuerpo de Jesús y todas las cosas estaban en su lugar. No era posible que hubieran robado el cuerpo de Jesús. El versículo 8 nos dice que Juan entró, vio y creyó. Se acordó de la Escritura, se acordó de las enseñanzas de Jesús, se acordó de las profecías del Antiguo Testamento. Estos hombres conocían la ley y creyó. He ahí la importancia de la Escritura para ti y para mí. Nosotros tenemos a veces la excusa, es que yo no me voy a acordar de todas estas cosas. ¿Para qué leo? ¿Verdad? Amén. El Espíritu Santo es el que se encarga de traer a tu mente aquellas cosas que has leído cuando es el tiempo preciso. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es informarnos, leer, escudriñar, buscar. Porque cuando sea tiempo de creer, vamos a ver y vamos a creer, porque el Espíritu Santo nos va a recordar que así es. Que así es. Nuevamente, recuerda que este asunto es por fe. Jesús apareció a María Magdalena en el capítulo 20, el versículo 16. Confirmando así que Él estaba vivo, que Él había resucitado. El versículo 16 le dice, y Jesús le dijo, María, volviéndose a ella le dijo, Raboní. Lo reconoció, le dijo maestro, así como le decían maestro mientras Él les enseñaba. Supo quién estaba frente a ella. En las otras escrituras, en los otros evangelios, nos dice que las mujeres abrazaron sus pies. Se pusieron a los pies de Cristo, tal y como debe de ser para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es el lugar más seguro que tú y yo tenemos? Los pies de Cristo. Porque ahí encontramos el consuelo, ahí encontramos todo lo necesario para la vida que tú y yo podemos vivir. Jesús aparece a los discípulos en el capítulo 20, versículos 19 y 20, y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Señor, o sea, Jesús les apareció a ellos, estando ellos reunidos por miedo de los judíos. O sea que, en otras palabras, estos discípulos tenían miedo, de seguro estaban con la puerta cerrada y atrancada. Y Jesús se manifiesta en medio de ellos, enseñándoles a ellos su costado y sus manos para que pudieran ver que sí era ¿quién? El Señor, y que estaba vivo. Estaba dándoles confirmación de lo que había acontecido. La tumba estaba vacía, Él había resucitado. ¿Y qué les dijo cuando apareció? Paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Qué nos ha dicho el Señor mientras vamos llegando a su casa esta mañana? ¿O qué te ha dicho el Señor cuando tú despertaste hoy por la mañana? Apúrate porque vas a llegar tarde. Ándale, alistarte, a comer. No, el Señor, cada vez que tú y yo vamos con Él en oración, Él nos está recibiendo paz a vosotros. En la oración y en el estudio de la palabra, tú y yo encontramos paz. Cuando tú y yo nos reunimos en compañerismo, encontramos paz. Si toca que un día tú y yo no queremos estar entre los hermanos o no queremos estar en la iglesia, hay un problema que mayormente tiene que ver con pecado. Y tenemos que cuidarnos de eso, porque paz es lo que vamos a encontrar con Jesús. Recuerda que Jesús aquí está confirmando que Él está vivo. En los versículos 26 al 28 del mismo capítulo 20 de Juan,
encontramos lo siguiente: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis, ¿qué cosa? Incrédulo. Estoy vivo, he resucitado, la tumba está vacía. O sea que Cristo meramente está dando confirmación de que Él vive, así como lo hizo en aquel tiempo, lo está haciendo hoy en día, porque nosotros al leer la Escritura miramos a Jesús actuando, miramos a Jesús viviendo. En el capítulo 21 de los versículos 5 al 7 encontramos lo siguiente: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues distaban de tierra sino como 200 codos. Aquí los discípulos dijeron después de todo esto, vamos a pescar. Y los otros discípulos dijeron, papá, vamos. Y ellos anduvieron en el mar para allá y para acá y no pescaron absolutamente nada. Se aparece un señor allá por la orilla, porque no estaban muy lejos de la orilla, y les dice, ¿tienen algún pececillo por ahí? Y ellos dicen, no hemos pescado nada. Si lees los versículos anteriores, Jesús les dice, echa la red al otro lado, creo que es a la derecha. ¿Qué les dice? Y ellos echaron la red a la derecha y no la podían sacar, porque eran demasiados peces. Juan levanta la vista y dice, es el Señor. Está vivo. ¿Qué hace Pedro? Esto es una locura. Porque dice, Pedro se pone la ropa y se avienta al agua. ¿No debe ser al revés? Que Pedro se quita la ropa y se avienta al agua. No dice, Pedro se puso la ropa, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella. Se puso la ropa, se avienta al agua y va ¿a dónde? A encontrar a su Señor, porque está vivo. Y si sigues leyendo allí, estaba una lumbre allí y Jesús le pidió unos de los peces que ellos habían pescado y comieron juntos. Hoy tú puedes comer con el Señor. Hoy tú puedes ir con el Señor. Hoy tú puedes ir y abrazar sus pies, porque el Señor vivo está. La tumba está vacía. Él ha resucitado. En Lucas capítulo 24, de los versículos 13 y 14, Jesús camina con unos individuos todo el camino hacia Emaús. Y estos individuos van platicando de las cosas que han acontecido en Jerusalén, y Jesús les dice, ¿y qué ha acontecido en Jerusalén? Y ellos lo regañan. Le dicen, ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe qué es lo que ha acontecido? Mataron a Jesús, lo llevaron al madero, un varón justo. Y ellos caminaron con Jesús, y Jesús les abre las Escrituras y dice allí en Lucas, comenzando desde ¿dónde? Desde Moisés, así como Esteban, comenzando desde Moisés, les testificó Jesús acerca de su propia vida y cómo había de padecer. Y finalmente Jesús se revela a ellos. Y ellos están contentos y gozosos, felices. ¿Por qué? Porque el Señor está vivo. ¿Y tú? Es para que ustedes estuvieran saltando de ahí, porque el Señor está vivo. Está vivo. Y Él quiere tener una relación contigo y conmigo. Él quiere llevarnos a la gloria. Él quiere llevarnos a la resurrección, para que tú y yo pasemos a la vida eterna.
Primera de Corintios capítulo 14, versículos del 6 al 8 nos dice lo siguiente. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Y eso de Pablo lo podemos encontrar en Hechos capítulo 9. Que le apareció a Pablo. O sea que la evidencia de que Jesús resucitó y está vivo está no solamente en las Escrituras, sino que lo podemos encontrar en la historia del mundo. Cómo apareció a tantas personas a la vez. Y la última aparición que Jesús ha tenido no es la de Pablo. Si tú y yo tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, Jesús ha aparecido a ti y a mí en su debido tiempo. Y nos ha dado la vida eterna, nos ha dado un propósito para nuestras vidas, nos ha dado una guía a la cual tú y yo debemos de seguir de día y de noche, obedeciendo al Padre en todas las cosas. Amén. Punto número 3. Ya casi terminamos. Hallar la tumba vacía es causa de mucho asombro y cierto temor. Y a la vez mucho gozo y paz. No me puedo imaginar lo que Pedro y Juan y las mujeres sintieron al ver llegado a la tumba y encontrarla vacía. Yo creo que si tú y yo hubiéramos estado ahí, tampoco hubiéramos estado ese primer día de la semana afuera de la tumba esperando que Él resucitara. Creo que si nosotros hubiéramos ido corriendo y hallar la tumba vacía, hubiéramos estado igual que los discípulos y igual que María. No estuviéramos creyendo, estuviéramos tal vez pensando que algo catastrófico había sucedido. En los versículos 17 y 18 del capítulo 20, Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que Jesús había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Jesús le dijo a María: ve y dile a mis hermanos que yo voy a Galilea y allá los voy a ver. Y fue cierto, cuando ellos llegaron a Galilea, ellos estaban esperando a Jesús y Jesús apareció con ellos y ellos se regocijaron con Jesús. Ellos tenían mucho gozo al estar nuevamente con Jesús. De tal manera que cuando Jesús ascendió, ellos estaban atónitos. Ellos estaban sorprendidos, como que no querían dejar ese lugar donde Jesús había ascendido. Ellos estaban contentos. Sin embargo, tenían una misión que lograr. En Marcos capítulo 24, en Lucas capítulo 24, versículos 6 al 9, nos dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ellas estaban gozosas, ellas estaban contentas de que el Señor no estaba muerto y había resucitado. Y ese mismo gozo es el que tú y yo podemos encontrar mientras ponemos nuestra confianza en las Escrituras, mientras tú y yo basamos nuestras vidas en las Escrituras. Es el mismo gozo que vamos a encontrar. Claro que nos da cierto temor al saber cómo le voy a hacer en ciertas situaciones, qué voy a hacer, qué es lo que debo decir. Sin embargo, hay gozo en el hacer la voluntad de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 7, al igual que Mateo capítulo 28, versículo 7, esos dos versículos nos dicen lo mismo. Pero decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. O sea que Jesús ya les había dicho: después de que yo resucite, los veré en Galilea. Y así se acordaron ellos.
de lo que el Señor les había dicho, y esto les causaba mucho gozo y alegría. Lo que Jesús había dicho a sus discípulos lo podemos ver en Marcos capítulo 14 versículo 28, que dice: pero después de que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Para el cristiano actual, creer en la resurrección y vivir de acuerdo a esa creencia le da esperanza, fortalece su fe y le llena de gozo saber que un día no muy lejano estará en la presencia del Rey. Estaremos en la presencia del Rey por siempre. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Va a haber veces que tú y yo vamos a estar agobiados. Va a haber veces que parece que el gozo no lo encontramos por ningún lado. Tenemos que acordarnos que la tumba está vacía, que Jesús está vivo, y Él vez tras vez nos confirma en la Escritura de que lo que estamos viviendo y haciendo para el Señor es bueno y es una realidad. Y debemos dedicarnos a la obra que nos ha sido encomendada todo el tiempo. Para concluir, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas, estos acontecimientos, al leerlos ligeramente, parece que no tienen mucha validez, porque son cosas que nosotros miramos como sobrenaturales. Pero siempre que lo sobrenatural tiene contacto con lo natural, o sea, nosotros, hay buenas nuevas, hay asombro, hay temor, hay gozo y hay paz. Estas cosas están escritas para que tú y yo testifiquemos de ellas, por fe, para que tú y yo caminemos con ellas. Jesús resucitó y la tumba está vacía. Jesús salva y Jesús nos llevará a casa cuando sea el tiempo. Es importante que tú y yo nos mantengamos en esa realidad, anclados a la palabra de Dios y no desfallecer. Pongámonos de pie. Padre celestial que estás en los cielos, honra y gloria sean dadas a tu nombre, mi Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que nos ayuda, mi Señor, a vivir un día a la vez. Te doy gracias por cada uno de los presentes, mi Señor, y pido que tú, en tu divina misericordia, nos reveles de tu palabra que hemos escuchado hoy lo que necesitamos hacer para tu honra y para tu gloria. Tal vez nuestra creencia en cuanto a la resurrección no está donde debe estar. Puede ser que estemos flaqueando en algunos de esos puntos, mi Señor, y solamente en Cristo Jesús es que podemos asegurar todas y cada una de esas cosas. Te pedimos bendición por los hermanos que no pudieron estar con nosotros hoy, mi Señor. Que tú tengas misericordia de ellos. Gracias por cada uno de los presentes. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor. Y bendice el siguiente paso que vamos a tomar en esta mañana, en observar la cena del Señor, recordando lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. En Cristo Jesús. Amén.